Háblanos de la charla que vas a dar dentro de un poco. Bueno, pues voy a charlar con Pilar Aizpurúa sobre el cuento, el género, que es bueno, que es una manera de escribir prosa muy diferenciada de la novela, que esto es algo que no se suele tener en cuenta, siempre se piensa o se ha pensado hasta hace relativamente poco, sobre todo aquí en la tradición de la literatura española, que el cuento era como una especie como de género menor o de primo pequeño, primo marginado de la novela, cuando en realidad se trata de un régimen de escritura distinto, con sus propias normas, aunque no me gusta hablar de normas exactamente, que, bueno, que funciona en realidad de una manera casi contraria a lo que es una narrativa de largo aliento, como puede ser la novela. ¿Por qué filosofía? Pues estudié filosofía porque me gustó mucho en COU. Yo tenía muy claro que quería ser escritora de literatura, o sea, de novela, cuento, y que la literatura la iba a aprender por mi cuenta, o sea, porque, bueno, yo tenía y sigo teniendo una curiosidad insaciable por leer, y sin embargo la filosofía, si no tenía maestros, no la iba a poder aprender, y me parecía que era como un complemento, e incluso para estudiar, desde ese punto de vista es bastante más divertido estudiar filosofía que filología, porque la filología es muy descriptiva. Y a mí lo que me gusta de un libro no es luego describirlo, o sea, insertarlo en categorías, porque eso es muy aburrido y eso es en lo que suele consistir el comentario de texto, por ejemplo. Sin embargo, en la filosofía tú estás pensando sobre las cuestiones existenciales, ¿no? O sea, que finalmente es lo que a mí me llevaba a leer literatura. Entonces me parecía que para estudiar la filosofía era bastante más interesante. La filosofía está cerca del ensayo. ¿Por qué no te decidiste a escribir ensayo? ¿Por qué utilizaste la novela como un ensayo, como una prolongación del pensamiento? Pues no me decidí a escribir ensayo porque yo no tengo vocación de ensayista. Eh, Porque una cosa es que te guste mucho algo, en mi caso me gustaba mucho la filosofía, me sigue gustando, y otra cosa es que tu manera natural de expresión sea un determinado tipo de escritura, que en mi caso no era la filosofía, porque la filosofía es muy discursiva, trata los temas de una manera muy directa, y mi cabeza es más intuitiva, es más libre, es más... o sea, no me muevo tanto con conceptos como a través de historias que puedan funcionar como metáforas de otra cosa. Es decir, mi cabeza es mucho más literaria. Entonces, bueno, yo creo que para escribir filosofía tienes que tener otro tipo de estructura. Ha sido incluida en listas como las 22 narradoras jóvenes más influyentes de España y otra lista que a mí me hace en especial, digamos, asombro, las 500 mujeres españolas más influyentes. ¿Cómo duermes? O sabiendo esto, ¿cómo es quitarse la capa de profesional y ser tú? Hay Pues, ajá, dos servidas. no, No. no, porque no son... las listas son una chorrada, ¿no? O sea, todos los años sacan una lista nueva de lo que sea y la lista nunca es igual. Cosa distinta sería, yo qué sé, cuando estas personas que tienen un éxito estratosférico, creo que eso sí te cambia realmente la vida, que la gente te empieza a conocer por la calle, que no puedes caminar dos pasos y que no haya alguien que te conozca. O sea, creo que eso sí podría generar mucha incomodidad quizá, ¿no? O sea, y mucha confusión, porque pero en mi caso no es para tanto. Entonces, bueno, yo convivo perfectamente con ese tipo de cosas que muchas veces son muy modestas en realidad. Has sido editora de una editorial que se llama Caballo de Troya. Sí, Cuéntanos un poco la experiencia, cómo fue, qué opinas de la edición siendo editora, siendo escritora, qué diferencia hay y cómo ves tú en discurso.
editorial. La edición, bueno, hay muchos tipos de edición porque hay muchos tipos editoriales. En mi caso fue... Caballo de Troya es un sello pequeño, pero está dentro de un gran grupo que es Penguin Random House. Es como la cantera de nuevas voces de un gran grupo. Entonces, bueno, ahí tenía una serie de cosas que estaban cubiertas, estaban resueltas, por ejemplo, todo el tema de prensa y demás. Y yo solo tuve que bucear por manuscritos y, bueno, y escoger un catálogo que me gustara a mí, porque te daban libertad. La edición es un trabajo totalmente vocacional, eso fue una de las cosas que yo descubrí, y un trabajo a tiempo completo, porque no es solo que tengas que rastrear manuscritos interesantes, sino que muy a menudo tienes que entrar a editarlos, a mejorarlos, lo que implica, bueno, hacer un trabajo de alguna manera también de escritura, y eso es un trabajo arduo si se hace bien, ¿no? O sea, luego hay muchísimas editoriales que este trabajo no lo hacen y se nota, ¿no? Que hay libros que podrían salir mucho mejor, que la mayor parte de los libros que se publican en España les sobran páginas y están mal editados, o sea, esto es así. Es decir, el trabajo de edición es algo que hacen muy pocas editoriales, el trabajo serio de edición. Y yo me planteé hacer un trabajo serio de edición porque me daba vergüenza, ya que era yo la directora literaria ese año, de Caballo de Troya, porque Caballo de Troya va teniendo distintos editores. Antes era cada año y ahora es cada 2 años. Y entonces hacer ese trabajo, yo por ejemplo ese año no pude escribir porque me llevó tanto tiempo que estuve dedicada plenamente a eso. Entonces yo descubrí que un editor, si lo hace bien, es un trabajo a tiempo completo. O sea, porque la entrega que tienes que tener es absoluta. Estamos en el Festival Andecoa sobre el cuento. Háblanos un poco de cómo te enfrentas al cuento como lectora y como escritora. Como lectora me enfrento de una manera muy natural. O sea, yo, desde que soy adolescente leo cuentos, porque dentro de mi formación como lectora, o sea, lo que yo empecé a leer con 14, 15, 16, 17 fueron los cuentos de Edgar Allan Poe, que para mí fueron muy importantes, por ejemplo. Fue Ignacio Aldecoa, que lo leí muy tempranamente porque lo leíamos en BUP, lo que entonces era BUP. Pero también, por ejemplo, para mí hubo un cuentista fundamental que fue Julio Cortázar, y también Borges, y todo eso lo leí muy tempranamente, al mismo tiempo que también leía novelas, ¿no? Entonces, a diferencia de algunos tipos de lectores que jamás leen cuento, o sea, porque el cuento no es un género mayoritario, ¿no? O sea, y menos en España, porque no es que no haya tradición de cuentistas, ha habido muchos cuentistas, pero no hay tanta tradición de lectores de cuentos. Bueno, pues a diferencia hay mucha gente que todavía le hablas de los cuentos y creen que los cuentos son solo cuentos infantiles, ¿no? O sea, no, a pesar de que ahí están Borges y Cortázar, que bueno, cualquier lector medio los tendría que conocer, ¿no? Bueno, yo lo enfrento de una manera muy natural y la escritura igual. O sea, además los cuentos me cuesta poco escribirlos, me salen muy fluidamente, a diferencia de las novelas, que sí que yo les dedico muchísimo trabajo, ya no solo de escritura, sino de repensar la estructura. Normalmente los cuentos me suelen pillar por sorpresa, a diferencia también de la novela, que la novela a lo mejor llevo un tiempo pensándola. Los cuentos de repente me pillan de sorpresa y, bueno, si me pilla bien, me lo puedo escribir en 2 o 3 días. O sea, es como algo que te, no sé, como una especie como de trance de escritura, que muchas veces es muy bonito. Una última pregunta. Es una pregunta un poco filosófica. Vale. Pensando que habías estudiado filología. Vamos. A la hora de escribir, ¿qué es más importante? ¿De lo que hablas o de lo que no cuentas? A la hora de escribir es importante las dos cosas realmente. O sea, es importante que no falle ninguna de las dos. Que no hables demasiado, sobre todo en los cuentos, porque en una novela puedes hablar mucho. De hecho, muchas de las novelas largas son largas porque la novela procede por agotamiento del tema
y si quien escribe tiene mucho que decir sobre ese tema en ese contexto concreto de la novela, con esas tramas, con esos personajes, puede hablar mucho. Sin embargo, en el cuento es muy importante lo que no hablas, porque el cuento va por condensación y trabaja el régimen de lo que está implícito, ¿no? De lo que no se dice, pero está sugerido, ¿no? Entonces ahí es muy importante lo que se dice también, ¿no? Pero también lo que se calla. Muchas gracias, Elvira. Gracias a vosotros.